La crisis se vive siempre en términos de episodios, son cosas que ocurren, cosas que me ocurren a mí, cosas que le ocurren a mi vecino, cosas que he visto el otro día por la calle, cosas que le ocurrieron en la empresa tal, en la empresa cual, cosas que ocurren a mi hijo o a los amigos de mi hijo, y todo se cuenta, pero por detrás de eso están tramas, que son tramas muy ricas, que permiten que lo que se cuente se entienda y que además que lo que se cuente haga inteligible la realidad en la que estamos. De un tiempo a esta parte, el término crisis ha trascendido el ámbito económico al que estaba principalmente asociado y se ha extendido a diferentes esferas. Hoy se habla de crisis educativa, política, social, de valores, migratoria, familiar o periodística, entre muchas otras. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de crisis? ¿Se trata de un término unívoco o por el contrario responde a una construcción social vinculada a la particular coyuntura de cada momento? Hoy en Tesis abordaremos estas y otras cuestiones de la mano del sociólogo Ramón Ramos Torre, que hace unas semanas participó en el aula de pensamiento político de la Térmica, coordinada por el profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado. Tiene parte de una investigación más amplia en marcha sobre aquello de lo que va a hablarnos hoy, que es la semántica de la crisis. Pero bueno, encantado de... La palabra crisis es una palabra que forma parte ahora, digamos, del lenguaje cotidiano más común y más banal de la gente, pero que tiene una larga historia y viene directamente pues de Grecia, y ahí significa pues separar, discernir, decidir, y que se utilizaba además en un campo que era el campo político, el campo jurídico, el campo religioso, y también empezó a utilizarse en el campo médico, y sobre todo se asentó en el campo médico, y de ahí nos viene a nosotros. Es decir, las lenguas europeas las recogen a partir del siglo XIV-XV como formando parte del lenguaje médico y haciendo referencia a una coyuntura muy específica en la que nos jugamos el restablecimiento de nuestra salud o, por el contrario, caer en una dinámica que nos lleva a la muerte y la desaparición. Por lo tanto, se trata de algo que está rodeado de incertidumbre, en lo que nos jugamos mucho, que se supone que dura poco tiempo y que nos aboca a tomar una decisión, pero una decisión muchas veces a ciegas. Y de aquí la relevancia que tiene ese concepto. Y modernamente, es decir, a partir del siglo XVIII y ya durante el siglo XIX y el XX, sobre todo en el XIX se empieza a convertir en un término que se utiliza en el campo de la política, en el campo progresivamente también de la economía, y después ya que se universaliza. Prácticamente todo en la actualidad puede estar en crisis. Yo creo que es la norma de la modernidad y sufre, digamos, variaciones, en el sentido de aceleraciones, en las distintas coyunturas de la modernidad. Pero si hay algo que constituye desde el principio hasta el fin una constante en la modernidad, es justamente ese mundo que está alrededor del crino, que es el separar y el distinguir de donde viene crisis y de donde viene crítica. La modernidad es crisis y la modernidad es crítica, y por lo tanto puesta en cuestión de los fundamentos sólidos del mundo, replanteamiento continuo, y eso evidentemente da lugar también a la idea de estar viviendo en crisis continuas. De forma que si uno analiza la tradición desde el siglo XVIII hasta la actualidad, bueno, pues entonces ve que la referencia a la crisis es una constante. Y yo no diría entonces que la crisis es característica del mundo contemporáneo, sino que es también característica del mundo contemporáneo, porque el mundo contemporáneo de alguna manera es una variante, con algunas, evidentemente, con algunos datos nuevos, algunas características nuevas, una variante de la sociedad moderna que se constituye en Europa occidental a finales del XVIII. Entonces, es siempre de crisis. Y va ligada a la idea de cambio, evidente que nada hay sólido que se mantenga y por lo tanto todo está en crisis. Se trata de un término que está instalado plenamente en el lenguaje cotidiano, todo el mundo lo utiliza, no forma parte de una terminología exquisita o especial, sino que todo el mundo lo utiliza y a la gente le significa algo. La crisis tiene que ver con el desplazarse y con una situación en la que no está claro en qué sentido nos estamos desplazando, o incluso con una situación en que el desplazamiento en el que estábamos, que nos llevaba a condiciones de vida cada vez mejores, se ha paralizado
y hemos caído en, se utilizan metáforas como el hoyo, como la sima, algo de lo que parece que no podemos salir, e incluso en algunos momentos se utiliza la metáfora de la regresión. No solo no avanzamos, sino que la crisis nos muestra entre los límites de los progresos que hemos hecho, entre la posibilidad de retroceder. Claro, el cambio social puede tener direcciones muy distintas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la idea de un cambio social como una transformación que va hacia mejoras, hacia conseguir cosas que no teníamos anteriormente. Pero eso no es lo frecuente en la historia, y hay cambios sociales que suponen regresiones, y en este sentido hay una cierta conciencia de regresión. No digo todos los sectores, porque hay otros que ven oportunidad en la crisis. Pero yo creo que los sectores populares mayoritarios en la crisis ven regresión, en pérdidas. Es que en última instancia de la crisis se da cuenta en el marco de narraciones. La gente cuenta lo que le ocurre y lo cuenta en el marco de narraciones que están por ahí y que son comprendidas por unos y por otros. Hay narraciones que son narraciones de alguna manera autodestructivas, que llevan a la apatía o a la sensación de que todo está hecho y no tengo nada que hacer, simplemente tengo que esperar una buena muerte, por decirlo en términos muy exagerados, pero es así, que son narraciones que desaniman, y hay otras narraciones, por el contrario, que dan pie para generar alguna seguridad y para actuar. Yo creo que las dos narraciones que han estado enfrentadas es, por un lado, la narración esa de la sanción de la desmesura. Hemos sido desmesurados y los dioses nos han golpeado. Esto es un discurso que es viejo como la cultura mediterránea, es decir, que viene de los griegos y es de la estructura profunda de la tragedia, ¿no? La otra salida que ha habido y que no ha sido tan mayoritaria, pero que está ahí presente, es, mire usted, no somos culpables nosotros. Os lo somos en una parte muy limitada. En realidad, la crisis es el resultado de agentes o instituciones o estructuras que son muy potentes y que son propios del mundo en el que vivimos, que es un mundo asimétrico. Hay unos que tienen mucho poder y otros que tienen muy poco. Hay una especie de teorema, lo llamamos algunos teorema de las ciencias sociales, que es el teorema de las predicciones que se cumplen a sí mismas. Es decir, si la gente llega a la conclusión, con independencia de lo que ocurra realmente, de si viven mejor o peor, de si tienen su trabajo garantizado o no, de si sus empresas van a sobrevivir o no, pero con independencia de eso, si la gente cree que la crisis ha pasado, eso es verdad en sus consecuencias. ¿Por qué? Porque las definiciones sociales de la realidad, es decir, lo que todos pensamos sobre la realidad en la que estamos instalados, forman parte de esa misma realidad. Por eso se insiste mucho en determinados discursos políticos en convencernos de que la crisis está superada, porque si todos lo creyéramos, actuaríamos como si tal cosa ocurriera. ¿Quiere decir esto que somos como magos? No, porque después la realidad es muy terca, hay algo que se nos escapa. Y hay algo muy duro y no conformable. Pero en principio es cierto esto, de que si realmente sectores cada vez más amplios de la población piensa que la crisis está superada o que forma parte del pasado, eso es verdad en sus consecuencias.